lo aprendido. Aún falta mucho por conocer. Mi nombre es Christopher James Queer y vamos a retomar todos los temas que vimos durante este primer parcial. Pero antes que todo, hay que conocer a la psicología, ya que va a ser nuestra ciencia de estudio. La psicología es esta disciplina que va a tener como objeto principal analizar todos los comportamientos y procesos mentales de los seres humanos. Esta ciencia social se interesa por los procesos de la percepción, la motivación, la atención, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, el amor, la conciencia y la inconsciencia. Pero, ¿cuál es su origen? Pues bien, la psicología no es una ciencia relativamente vieja, sino es un poco nueva, desprendida de la filosofía del siglo XVIII, a raíz de disciplinas filosóficas del empirismo. Así nace la psicofisiología, que es la precursora del campo psicológico, con el ingreso de las ciencias formales al panorama del saber. No son pocos los esfuerzos que se realizaron para convertir el caos del conocimiento psicológico en un campo teórico, pues bien, fue organizado, sistematizado y empíricamente validando todos los criterios del método científico. Para esto la psicología emplea una serie de métodos de estudio que permitieron a todos los psicólogos acercarse a las preguntas que se planteaban. Los métodos de investigación de la psicología se dividieron en tres grandes ramas o tres grandes familias: el correlacional, el descriptivo y el experimental. El correlacional se habla cuando nos referimos a la asociación entre diferentes variables. El descriptivo consiste en identificar el fenómeno sin entrar en el porqué, y el experimental es la relación causa o consecuencia a través de diferentes variables. En conclusión, la psicología cumple con el requisito básico de todas las ciencias: confrontar sus teorías con la realidad. Así que pasemos a nuestro siguiente tema, el estructuralismo. El estructuralismo es este enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje. El estructuralismo es este enfoque filosófico afín de diversas ciencias y disciplinas que proponía la identificación de estructuras que componen el objeto de estudio, sea cual sea. Pero ¿de dónde surge? Pues el estructuralismo surge en la década de 1960, especialmente en Francia. Plantea que las estructuras determinan la posición de los elementos dentro del sistema y explica cómo opera el sistema que hay dentro del objeto de estudio. Ahora pasemos al funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? Es esta escuela teórica surgida en Inglaterra en el primer tercio del siglo XX, en el gran marco de todas las ciencias sociales. ¿De dónde surge? El término funcionalismo viene de los estudios de Bronislaw Malinowski, para quien las costillas lo constituyen como todos los integrados y funcionales. Aquí están todos los postulados, o los más importantes. Toda cultura tiene a formar una totalidad equilibrada. Ese es uno de ellos. Ahora, con esto pasamos a la psicología de la Gestalt. ¿Qué es la psicología de la Gestalt? Es este movimiento que surge en los años 20 en Berlín, dándole sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas. Así que hablemos de sus principios. Con el paso de los años, los partidarios de esta teoría han formulado listas para resumir los principios básicos de la perfección visual, herramientas que se han convertido en esenciales para todos los diseñadores. El primero de ellos es la simplicidad, que indica cómo nuestra mente va a percibir todo en su forma más simple. El 2, que es la figura y fondo, que se explica los elementos del diseño que percibirá de inmediato, como la figura y el elemento. La proximidad, si los elementos están muy cerca o muy lejos. Y la semejanza,
que es este principio que nos indica que si los objetos se parecen o tienen alguna relación con algún otro. Pasemos a la simetría. Este principio prácticamente describe con el título los elementos simétricos que se perciben. En la región común, este nos indica cuando nos encontramos con varios elementos, y la conectividad de los elementos es cuando los elementos están conectados por otros elementos. Pasemos al conductismo. ¿Qué es el conductismo? Es esta corriente psicológica que se centraba en el estudio de las leyes comunes que determinaban el comportamiento no solamente de los humanos, sino que también de los animales. ¿Cuáles son sus autores? A diferencia de lo que era la Gestalt, bajo el techo del conductismo convienen posiciones profundamente diferentes, caracterizadas por diferentes opciones y por diferentes autores. Cada uno se dividió en dos generaciones, la primera y la segunda. Aquí tienes la lista de los autores más significativos de cada generación. ¿Cuáles son sus características? La primera es que determina a las personas cómo pueden ser influenciadas a través de estimulaciones. Establece estímulos y que determinan las conductas están compuestamente por respuestas que pueden ser analizadas. Cambiemos de tema. El psicoanálisis. ¿A qué nos referimos con psicoanálisis? Este es un método de investigación del inconsciente del sujeto por medio de la asociación libre, que también se le da o es un tratamiento terapéutico con una gran cantidad de teorías psicológicas. Estos se van a dividir en el consciente, inconsciente y preconsciente. El preconsciente califica los contenidos, el inconsciente. Bueno, después de ello pasemos al ello, al superyo y el yo. Aquí tienes la definición de cada uno. Puedes ponerle pausa y analizar perfectamente a qué se refieren. Hablemos del humanismo. ¿Qué es el humanismo? En el sentido amplio significa valorar al ser humano y la condición humana. ¿Cuándo nace? El humanismo fue un movimiento literario, cultural y artístico surgido en las últimas décadas del siglo XIX. Este reemplazó la concepción teocéntrica del universo propia del mundo medieval por una forma de pensamiento antropocéntrica. ¿En quién se inspiró? Se inspiró en la cultura de los pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma, que también priorizó a la razón humana. ¿Cuáles son sus objetivos de la psicología? Hablamos de muchos temas, pero no de los objetivos, así que pasemos a ello. La psicología es este estudio científico de la mente y del comportamiento humano, que a pesar de ello, hay muchas personas que no están tan seguras de cuáles son sus objetivos. Sus principales objetivos son 4: describir, explicar, predecir y modificar. El explicar. Como era de esperar, los psicólogos también están interesados en explicar el comportamiento. No solamente basta con solamente describirlo. El siguiente, que es el predecir. No sorprende que otra meta de la psicología sea realizar predicciones sobre la forma en que pensamos y actuamos. Y el modificar. Finalmente, quizás lo más importante de la psicología se esfuerza en cambiar e influenciar y controlar el comportamiento humano. ¿Y dónde quedan las áreas de la psicología? Muchas personas siguen imaginando a un psicólogo como una persona sentada frente a otra, que está tumbada en un diván contando lo que ocurre, pero la psicología es un campo muy amplio que va más allá de la psicoterapia. Primero hablamos de la psicología clínica. Esta psicología se ocupa del estudio de todos los trastornos mentales. La siguiente es la psicología familiar y de pareja. Esta es las relaciones familiares que pueden producir problemas de comunicación, y para ello esta se encarga la psicología de remediarlos. La siguiente es la del trabajo, que también se denomina la psicología de las organizaciones. Es una de las ramas de la psicología que se ocupa en torno al trabajo y de las empresas. El siguiente es la de desarrollo.
La psicología de desarrollo estudia desde el punto de vista científico los cambios psicológicos de la mente. Y otras ramas que también son importantes son la anormal, la forense y la neuropsicología. Hablemos de la biopsicología, que también es otra rama muy importante. La psicología es este estudio científico de la biología de todo el comportamiento. Dentro de la perspectiva de la psicofisiología se caracteriza por la investigación de los procesos fisiológicos del organismo relacionados con algunos estados mentales. Tipos de investigación de la psicobiología. Los expertos en psicología se encargan de estudiar muchos fenómenos psicológicos diferentes y que abordan su investigación desde diferentes enfoques. La primera es experimental con humanos y animales, la siguiente es la investigación experimental y observacional, y la tercera la investigación básica y aplicada. La biopsicología es el estudio científico de la biología del comportamiento, en palabras simples. Ahora hablemos del sistema nervioso central, una parte esencial para la psicología. ¿Qué es el sistema nervioso central? En este se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que percibimos del exterior. Asimismo, este es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por los que los dirigen sus movimientos. ¿Cuál es su importancia de todo esto? Es que este tiene la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre muchos otros que hacemos el ser humano. ¿Cuáles son sus partes? El primero es el encéfalo. Este se caracteriza por el centro de control del cuerpo, por lo que regula nuestra hambre, nuestro sueño, los movimientos e incluso todas nuestras emociones, tristeza, felicidad, enamoramiento. El cerebro, Esta es la masa más voluminosa e importante de todo el sistema nervioso. Ahora pasemos al cerebelo. Este es el encargado de relacionar las vías sensitivas y las vías motoras. Por ello es posible mantener una buena postura y el equilibrio en todo nuestro cuerpo. El siguiente es el tallo cerebral o tronco cerebral. Es el que une el cerebro con la médula espinal. De esto pasemos al otro sistema nervioso, el periférico. ¿Qué es este sistema? El término del sistema nervioso periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, es decir, el encéfalo, la médula espinal, entre otros. ¿Cómo está conformado? El sistema nervioso periférico está conformado por los nervios que salen del sistema nervioso central, o sea, el encéfalo y la médula espinal. Este se encarga de conectar todos los receptores y los efectores del organismo con el centro nervioso. Está formado por nervios, por axones, está conectado todo el cuerpo. ¿Cuál es su función? Es conectar al sistema nervioso central con las extremidades y todos los órganos. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso periférico? Contiene todos los nervios del cuerpo que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Esto incluye los nervios de las manos y de los brazos. Pasemos a los hemisferios. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad llamada hemisferio derecho y la otra mitad izquierda llamado hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras conectadas entre sí. ¿Qué hace el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho? El hemisferio izquierdo, por ejemplo, es el responsable del lenguaje verbal y la habilidad lingüística, de la capacidad del análisis, de la resolución de problemas matemáticos, así como los de la memoria. El hemisferio cerebral derecho se le atribuyen las habilidades especiales y visuales, por ejemplo, la facultad de imaginar en el interior de figuras o formas. Hablemos de los procesos psicológicos. ¿Qué es y cuáles son?
Los procesos psicológicos son capacidades que toman como base los sentidos para cada uno de los procesos psicológicos, tales como el aprendizaje, la memoria, la emoción. Gracias a todos estos procesos, el individuo puede captar y procesar información. Un recurso que las personas tenemos para adaptarnos a un mundo es nuestro comportamiento. Esto nos va a poder modificar todo nuestro ambiente. ¿Cuáles son estos 8 procesos básicos? El primero es la percepción. La percepción es la encargada de que tengamos una imagen de la realidad o cómo nos rodea. El siguiente es el aprendizaje, que ese es el proceso por el cual modificamos y adquirimos conocimientos, habilidades, destrezas y conductas, entre muchas más. El lenguaje, que el ser humano es un ser social. Por eso el lenguaje es el proceso que aporta la capacidad de comunicarnos. El pensamiento, este es el encargado de transformar la información para organizarla y dotarla de sentido. La atención. La atención es el proceso encargado de focalizar nuestros recursos en una serie de estímulos e ignorar el resto. La memoria, ese es el proceso psicológico básico de la memoria, que nos permite codificar la información para almacenarla y luego poder recuperarla. El siguiente es la motivación. Este es uno de los procesos básicos, que es la encargada de dotar al recurso el cuerpo para realizar toda la conducta. La emoción, ese es otro. Estas son reacciones ante estímulos externos que nos permiten guiar nuestro comportamiento y actuar. Pasemos a la motivación y la emoción. ¿Cuáles son las emociones o qué son? Chomsky e Isar concluyeron que las emociones son un motivo que energiza y dirige la conducta hacia algo específico. Para Rosberg, las emociones son las herramientas mediante las cuales los estados y motivaciones forman respuesta al organismo, es decir, las emociones condicionan nuestra motivación. La motivación es un estado interno que activa y dirige y mantiene la conducta de las personas hacia nuestros fines. Ese es el significado de la motivación. O también es el impulso que mueve a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. ¿Cómo influyen las emociones en los procesos cognitivos? En general, los fenómenos afectivos, aun cuando no sean intensos, influyen de manera notoria en el proceso y la organización. Primero, hablemos del aprendizaje. Esto como resultado, el aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas y conocimientos, conductas y valores. ¿Cuáles son los tipos? La pedagogía, en tanto la ciencia del estudio del aprendizaje, distingue entre ellos los siguientes. El primero es el aprendizaje receptivo, aquellas dinámicas del aprendizaje en el que el sujeto aprende únicamente a cómo comprender y entender el contenido. El aprendizaje por del descubrimiento es el caso contrario. Implica que el sujeto aprende, no recibe la información de manera pasiva. Y el repetitivo se basa en la repetición del contenido a aprender para fijarlo en la memoria. El observacional se basa en la observación del comportamiento de otro, considerando modelo y posterior repetición conductual. Las teorías de procesamiento de la información, ¿cuáles son esas? La pedagogía, en tanto ciencia del estudio del aprendizaje, distingue varias. ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje? Las teorías conductistas, las teorías cognitivas y las teorías del procesamiento de la información. Hablemos ahora de los factores de influencia social. La influencia social es este proceso psicológico en el que una o varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos, opinión o actitudes de todos los demás. En este se tienen en cuenta factores como la persuasión, la conformidad social, entre muchos otros. Los aportes de la influencia social ha sido utilizada para explicar actos tan borrosos
o horrorosos como los cometidos como los nazis, entre muchos otros ejemplos. La conformidad es el grado en el que cambian las emociones, las opiniones, los sentimientos, y la socialización consiste en internalizar las normas y la ideología de una sociedad. La presión de los pares. La presión de pares o la presión social es la influencia por parte de un grupo de pares. Ahora el siguiente es el liderazgo. El liderazgo es el conjunto de habilidades directivas para influir en la forma de ser o actuar de las personas. La siguiente es la disonancia cognitiva. En este funcionan todos los métodos de influencia social. ¿Por qué funcionan? Existen demasiadas explicaciones, pero aquí te lo resumimos. Ponle pausa y entenderás todo. Un ejemplo es que alguien piensa que matar es malo y termina matándolo. Alguien piensa que fumar es malo y termina fumando. Cambiemos de tema. Etapas del desarrollo del ser humano. Las etapas del desarrollo humano son una serie de cambios biológicos, físicos, emocionales que van a repercutir en toda nuestra vida. El ciclo de la vida de una persona idealmente implica 7 etapas del desarrollo humano. Primero empezamos con la fase prenatal. Esta es la etapa del desarrollo en el que se llevan a cabo en el vientre materno, en el cual el embrión comienza su proceso de desarrollo. La infancia, que va de 0 a 6 años de edad, es la fase de desarrollo caracterizada por el aprendizaje de capacidades y habilidades psicomotrices, así como el lenguaje. El siguiente es la niñez, de 6 a 12 años de edad. Para muchos especialistas, la niñez es la etapa del desarrollo humano más importante, dado que ahí es donde se adquieren todas nuestras habilidades. La adolescencia, que va de 12 a 20 años de edad. Biológicamente, la adolescencia es la etapa del desarrollo humano marcada por los cambios hormonales y físicos que van a determinar nuestra madurez sexual. Y de esto se dividen en otras 3 adolescencias. La adolescencia temprana, que va de 12 a 15 años. La siguiente es la adolescencia tardía, que va de 15 a 20 años. En esta etapa se termina de completar el proceso de maduración sexual y el adolescente se prepara para la adultez. El siguiente es la juventud, de 20 a 25 años de edad. En esta etapa comienzan las primeras interacciones sociales adultas, aunque el individuo crece aún más en madurez. Entre otras características de esta etapa del desarrollo se destacan la culminación del proceso de desarrollo físico, el individuo comienza a experimentar el mundo de otra manera. Pasemos a la adultez, de 25 a 60 años de edad. En esta etapa del desarrollo es la más larga e implica diversos cambios físicos, emocionales y psicológicos. Esta, a su vez, tiene 3 clasificaciones. La primera es la adultez joven, que va de 25 a 40 años de edad. Este es el periodo de mayor vitabilidad de actividad. Entre sus características más importantes es que es la fase de mayor productividad, ya que coincide con la finalización de los estudios superiores y del desarrollo profesional. El siguiente es la adultez joven, que va de 25 a 40 años de edad. También es la etapa en la que idealmente se procrea, ya que todas las personas están en plenitud de todas sus capacidades reproductivas y mentales. Y después sigue la adultez intermedia, que va de 40 a 50 años de edad. En este empiezan los cambios propios de la menopausa en mujeres y en hombres. Ahí vamos con sus características principales, que son las fluctuaciones hormonales, el cambio de peso y la disminución del deseo sexual. Pasamos a la adultez tardía, de 50 a 60 años de edad. Esta tiene intensificaciones en todos los cambios físicos que comenzaron en etapas previas. Entre sus características más principales es la disminución del deseo sexual, la emancipación de los hijos y la fase de jubilación y replanteamiento de las prioridades. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya quedado todo claro.